Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase del manual Ven Sígueme en este canal de Mi Estudio Personal. Mi nombre es Nahuel, es un placer comunicarme con ustedes para hablar acerca de Jesucristo, de su Evangelio eterno y de la posibilidad que tenemos como hijos e hijas de Dios de volver algún día a su presencia y morar con nuestras familias y nuestros seres queridos en un estado de felicidad y alegría eternas. Vamos a iniciar la clase de esta semana, en la clase que lleva por título Sobre vosotros mis consiervos. Es la clase que va del 17 al 23 de febrero. Y bueno, esta clase nos habla acerca de la restauración del sacerdocio arónico a través de José Smith, el profeta, en la nueva restauración, la nueva dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta es una clase del manual Ven Sígueme, es un análisis, un anticipo de lo que vamos a estudiar durante toda la semana. Y la invitación es, primeramente, como dice el manual Ven Sígueme, hacer un estudio personal de las Escrituras, tanto de manera individual como familiar en nuestros hogares, y apartar día a día unos minutos para estudiar las Escrituras, meditar en sus palabras y orar y buscar la guía del Señor para aplicarlo en nuestra vida personal. Luego, día a día vamos correlacionando lo que vamos estudiando con nuestras propias experiencias, nuestros propios aprendizajes, y una vez a la semana, cuando nos reunimos los domingos en la iglesia, tanto en las reuniones de quórum como clases de sociedad de socorro o de hombres y mujeres jóvenes, o también en las clases de escuela dominical, poder compartir y expresar junto al resto de los hermanos y hermanas de la iglesia aquellos aprendizajes que hemos obtenido de manera individual o familiar, y juntos edificarnos mutuamente, ¿no? Ese es el propósito de asistir a la iglesia, de poder compartir lo que hemos aprendido, pero también aprender más acerca de las experiencias de los otros hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, este video, como muchos otros materiales que podemos encontrar en internet o en otras herramientas, en otros dispositivos, es un acompañamiento, un apoyo más a nuestro estudio personal. De ninguna manera este video inhabilita o cancela nuestra propia investigación, ¿no? Seguramente al leer las Escrituras nuestra mente se abrirá, obtendremos más luz y conocimiento, y de pronto nos llamarán la atención determinados versículos, determinadas palabras que abrirán paso a nuevos aprendizajes más aplicados o más relacionados con nuestra propia experiencia actual, ¿no? Con nuestra propia situación. Entonces la invitación es a que puedan hacerlo tanto en la noche de hogar como a la mañana antes de levantarse o al concluir la jornada a la noche, apartar unos minutos y estudiar las Escrituras, cada uno por su cuenta, ¿no? Y luego, si quieren hacerlo, dejar sus comentarios de sus aprendizajes en la caja de comentarios de este video, ¿no? Vamos a pasar directamente a leer la introducción del manual y nos va a dar un pantallazo de lo que vamos a analizar en esta semana. Dice el manual Ven Sígueme. La mayoría de las personas alrededor del mundo probablemente nunca han escuchado sobre Harmony, Pensilvania. El Señor a menudo escoge lugares humildes para los acontecimientos más significativos de su reino. En una arboleda cerca de Harmony, el 15 de mayo de 1829, Juan el Bautista se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery. Colocó las manos sobre la cabeza de ellos y les confirió el sacerdocio arónico, y los llamó mis consiervos. Esto lo encontramos en la sección 13 de Doctrina y Convenios. Juan el Bautista, sigue diciendo el manual Ven Sígueme, fue el siervo de confianza de Dios que bautizó al Salvador y preparó el camino para su venida. Debe haber hecho sentir muy humildes y tal vez incluso abrumados a estos dos jóvenes de 20 y tantos años. En ese tiempo, José y Oliver eran relativamente desconocidos, al igual que Harmony, pero el servicio en la obra de Dios siempre ha tenido que ver con la forma en que servimos y no con quién lo nota. Por pequeña o inadvertida que a veces parezca ser tu contribución, tú también eres consiervo en la obra grande y maravillosa del Señor. Entonces, en esta semana vamos a estudiar, o el gran eje que nos va a guiar nuestro estudio es la restauración del sacerdocio, ¿no? Y vamos a conocer la historia de Juan el Bautista en su visita a José Smith y a Oliver Cowdery cerca de Harmony, en Pensilvania, en visita en la cual les confirió el sacerdocio arónico, restauró
aquella autoridad, aquel poder de Dios dado a los hombres que se había perdido tras largos siglos de apostasía. Bueno, Juan el Bautista los restauró, lo volvió a traer a la tierra y se lo confirió a José Smith el profeta. Y nos hace mención el Manuel Bensígueme de algo muy sencillo, ¿no? Muy simple, que a veces por la simpleza dejamos de notarlo. Tanto José Smith como Oliver Cowdery en esos momentos no eran reconocidos, eran personas que pasaban desapercibidas, al igual que el pequeño lugar de Harmony en Pensilvania, ¿no? Y muchas veces podemos sentirnos inclinados a pensar que a causa de que somos desconocidos o que nuestro aporte puede ser poco significativo, que no podemos aportar mucho a la obra del Señor. Muy por el contrario, lo que vamos a descubrir es que por pequeños medios, por cosas pequeñas y sencillas, el Señor lleva a cabo su obra sobre la tierra. Entonces, pequeños esfuerzos que hoy en día podamos estar haciendo, tanto de manera personal como familiar o como barrios en nuestra iglesia, con el correr del tiempo y a través de con el paso del tiempo, bien digo, y con la mano del Señor guiando nuestros esfuerzos, esos pequeños sacrificios cobran otra mayor dimensión y pueden realmente bendecir la vida de muchas personas y aún de muchas generaciones por delante. Entonces el foco que vamos a poner es en esto, ¿no? En cómo podemos ser parte en la obra del Señor, cómo a través de nuestros esfuerzos y nuestro compromiso podemos participar en la obra de la restauración, pero también vamos a descubrir que la obra del Señor se va a llevar a cabo de una u otra manera, con nosotros o sin nosotros, pero si tenemos el deseo y la intención de participar, Él bendecirá nuestros esfuerzos y nos permitirá ver el gozo y la felicidad de servir en su obra. Pasamos a repasar los principios de esta semana, los principios que el Manual Bensígueme nos invita a revisar, y bueno, que son varios esta semana, pero bueno, después los vamos analizando individualmente. La asignación de lectura para esta semana son varias secciones, son de Doctrina y Convenios 12 al 17, y también los versículos de José Smith Historia, que van del José Smith Historia 1, del 66 al 75. Y los principios de esta clase son: puedo participar en la obra grande y maravillosa de Dios. Después, Jesucristo envió a Juan el Bautista para restaurar el sacerdocio arónico. Luego tenemos: ¿qué son las llaves del sacerdocio? Las ordenanzas me dan acceso al poder de Dios. Y para finalizar, traer almas a Cristo es de gran valor. Y el último, el Señor se vale de testigos para establecer su palabra. Entonces son 6 principios que vamos a analizar esta semana y bueno, con esta asignación de lectura. Así que vamos a tener bastante para leer, pero también mucho para correlacionar con nuestra propia historia personal, ¿no? El primer principio o idea para aprender en el hogar y en la iglesia es: puedo participar en la obra grande y maravillosa de Dios. Y la asignación de lectura son Doctrina y Convenios 12 y Doctrina y Convenios 14. Esos 2 capítulos o 2 secciones de las Escrituras. Y el Manual Bensígueme cita: tanto Joseph Knight como David Whitmer querían saber cómo podían ayudar en la obra de Dios. Mientras lees la respuesta del Señor a ellos, piensa en lo que significa para ti sacar a luz y establecer la causa de Sion. ¿Qué principios y atributos cristianos encuentras en estas secciones que puedan ayudarte a lograrlo? Estas secciones del 12 al 14 son relativamente similares porque son revelaciones dadas a determinadas personas, pero que se aplican a todos, ¿no? Si leemos la introducción a cada una de estas secciones, vamos a aprender un poquito más. Concretamente la introducción de la sección 12 menciona lo siguiente, que lo leo porque es significativo para el resto de la clase, ¿no? Esta revelación dada por José Smith, el profeta, a Joseph Knight padre en Harmony, Pensilvania, en mayo de 1829. Joseph Knight creía en las declaraciones de José Smith referente a que tenía en sus manos las planchas del Libro de Mormón, así como el trabajo de la traducción, que entonces se estaba efectuando, y en varias ocasiones había prestado ayuda material a José Smith y a su escribiente, lo cual le permitió continuar traduciendo. A solicitud de Joseph Knight, el profeta preguntó al Señor y recibió esta revelación. Entonces, esta es una respuesta a un
a un miembro, a un hermano, a un discípulo, podríamos decir, a un seguidor de José Smith, alguien que le estaba ayudando, alguien que había aportado de forma material a la causa de la traducción del Libro de Mormón. Bueno, y él le preguntó al profeta, le pidió al profeta que orara y le preguntara a Dios con respecto a él, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos a leer estas escrituras, estos versículos en esta pregunta. ¿Qué principios o atributos cristianos encuentras en estas secciones que puedan ayudarte a participar en la obra o ayudar en la obra de Dios? ¿Cuáles son los atributos cristianos necesarios para participar en la obra, ¿no? Y algunos de los versículos mencionan estos atributos, nos vamos a detener en dos, los versículos 4 al 6, 3 al 5, que dice: He aquí el campo blanco está ya para la siega, por tanto quien quisiere cosechar, meta su hoz con su fuerza y siegue mientras dure el día, a fin de que atesore para su alma la salvación sempiterna de Dios. En la salvación sempiterna en el reino de Dios. Primer requisito o primer atributo, bueno, tener deseos, ¿no? Quien quisiera cosechar, meta su hoz con su fuerza y siegue mientras dure el día. Aquellos que tengan deseos y voluntad para trabajar en la obra del Señor son invitados a hacerlo, y no solamente a participar, sino, como dice aquí, meta su hoz con su fuerza y siegue. O sea, el propósito de los miembros de la iglesia o los discípulos de Jesucristo en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos es cosechar las almas que Dios ha preparado para conocer el Evangelio, ¿no? Meter nuestra hoz y cegar. No estamos aquí solamente para plantar semillas, sino nuestra principal función es cegar, cosechar. Aquellas personas que el Señor está preparando a través del Espíritu Santo para conocer el Evangelio, bueno, nuestro rol es ponernos a trabajar y cegar. El versículo 4 dice: sí, quien mete su hoz y coseche es llamado por Dios. Entonces, aquellos que quieran participar, ellos son llamados por Dios. Y el 5 dice: por consiguiente, si me pides, recibirás; si llamas, se te abrirá. Y esta invitación nuevamente, ¿no? Si realmente tenemos deseos, bueno, de pedirle a Dios y ponernos manos a la obra. En la medida en que lo hagamos, iremos viendo cómo el Señor prepara el camino delante nuestro para que podamos ser partícipes activos en la obra de la restauración de todas las cosas, ¿no? Sobre la tierra, la restauración del Evangelio de Jesucristo. Muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos participado en la obra, hemos tenido momentos de gran devoción y gran consagración a la obra, y momentos quizás donde nos hemos apartado por algunos motivos o hemos cesado en nuestro énfasis en trabajar, ¿no? La invitación con esta clase y desde este canal es a que podamos realmente nuevamente meter nuestra hoz y cegar, cosechar aquellos frutos que el Señor ha preparado en este momento. Tal vez no sea ir a golpear puertas con los misioneros, o tal vez sí, sea compartir el Evangelio con nuestros seres queridos, pero tal vez sea la invitación a ministrar, a mandar un mensaje de texto a la persona que tenemos asignada, a nuestro amigo, nuestro vecino, a la persona con quien estamos distanciados, o tal vez a aquella persona que necesita consuelo porque está pasando un momento de dificultad. Hermanos y hermanas, es el momento de tomar acción, de ponernos a trabajar en la obra del Señor, y realmente podemos testificar cada uno de nosotros que al hacerlo las bendiciones del Señor vendrán sobre nosotros y sobre nuestros seres queridos. Nos vamos a detener en un versículo puntualmente, que es el versículo 6 de la sección 12 de Doctrina y Convenios, que dice: y ahora, ya que has pedido, está hablándole el Salvador Jesucristo a través del profeta José Smith a Joseph Knight, pero se aplica a cada uno de nosotros, que dice: ahora ya que has pedido, he aquí te digo, guarda mis mandamientos y procura sacar a luz y establecer la causa de Sión. Esas tres cosas nos invita a hacer el Salvador, ¿no? Guardar los mandamientos, procurar sacar a luz y establecer la causa de Sión. Esa es la invitación que nuestro Salvador nos hace a cada uno de nosotros. En la medida en que lo hagamos, realmente veremos nuestras vidas prosperar, y sobre todas las cosas veremos la mano del Señor llevando a cabo su obra sobre la tierra, y el cumplimiento de aquellas profecías que han sido realizadas por los profetas antiguos y modernos, de que la obra del Señor realmente se iba a establecer
con fuerza sobre la tierra en preparación para la segunda venida de Jesucristo. Pasemos al siguiente principio, que es Jesucristo envió a Juan el Bautista para restaurar el sacerdocio arónico. La sección es Doctrina y Convenios 13, y el manual Ben Sígueme dice: Juan el Bautista llamó a José Smith y Oliver Cowdery sus consiervos. ¿Qué crees que significa ser consiervo de Juan el Bautista? Al leer lo que dijo Juan el Bautista sobre el sacerdocio arónico en esta sección, reflexiona sobre cómo las llaves de este sacerdocio ayudan a cumplir la misión de Juan de preparar el camino del Señor. Juan el Bautista tenía una misión, que era preparar el camino del Señor. Entonces nos sugiere el manual Ben Sígueme una serie de preguntas que son las siguientes para analizar cómo Juan el Bautista cumplía con su misión, ¿no? La primera pregunta es: ¿qué es la ministración de ángeles? Y nos invita a repasar un par de versículos. La siguiente pregunta es: ¿qué es el evangelio de arrepentimiento? Y también nos da unas escrituras y unos discursos para analizarlo. Pero para cerrar este principio es: ¿cómo te ayudan las ordenanzas del sacerdocio arónico, como el bautismo y la Santa Cena, a preparar el camino para que recibas al Salvador en tu vida? Vamos a leer nuevamente lo que mencionábamos al inicio de este principio. Juan el Bautista llamó a José Smith y a Oliver Cowdery sus consiervos. Al leer lo que dijo Juan el Bautista sobre el sacerdocio arónico, reflexiona sobre cómo las llaves de este sacerdocio ayudan a cumplir la misión de Juan de preparar el camino del Señor. Y vamos a leer la sección 13 de Doctrina y Convenios, que son pocos versículos, tantos como uno, y es la oración o la bendición que pronunció Juan el Bautista sobre José Smith y Oliver Cowdery, ¿no? Y dice lo siguiente: sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles, y del evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Esta pequeña escritura, este versículo, contiene un montón de principios y de verdades que han sido restauradas en este tiempo, ¿no? Pero nos vamos a detener en dos. La primera es el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento, y el bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Ante la pregunta que nos hace el manual Ben Sígueme, ¿no? ¿Qué es la administración de ángeles? Vamos a detenernos en el versículo, en 2 Nefi 32, versículos 2 y 3, que dice: ¿no os acordéis que os dije que después que hubieseis recibido el Espíritu Santo podrías hablar con lengua de ángeles? ¿Y cómo podrías hablar con lengua de ángeles si no por el Espíritu Santo? Y aquí viene la clave que nos enseña Nefi, ¿no? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto, os dije: deleitaos en la palabra de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Con la restauración del sacerdocio arónico se restauró la llave o la autoridad para presidir sobre la administración de ángeles. Y a lo largo de esta semana, la invitación es a responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la administración de ángeles? A lo largo de la semana iremos percibiendo y conociendo un poco más, y tal vez necesitamos la guía no solamente de las escrituras, sino también la oración y la guía del Espíritu Santo para responder esta pregunta. No lo vamos a hacer en esta clase, pero los invito a leer la guía del estudio de las escrituras, la palabra ángeles, que está en la biblioteca del Evangelio, y también, como bien dije, a preguntarle a Dios en oración qué significado tiene la administración de ángeles. Pero la segunda pregunta es: ¿cuál es el evangelio de arrepentimiento? ¿Qué es esto que restauró Juan el Bautista a través de José Smith el profeta, ¿no? Y en la sección de Doctrina y Convenios 84, versículos 26 y 27 dice: y continúa el sacerdocio menor, o el sacerdocio arónico, que tiene la llave del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio, el cual es el evangelio de arrepentimiento y de bautismo,
la remisión de pecados y la ley de los mandamientos carnales que el Señor en su ira hizo que continuara en la casa de Aarón entre los hijos de Israel hasta que Juan, a quien Dios levantó, pues fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces el sacerdocio, podríamos resumir, el sacerdocio arónico preside sobre las cosas temporales, cosas que se ven, ordenanzas que podemos observar, por ejemplo, el bautismo y también la Santa Cena. Cosas temporales. El sacerdocio de Melquisedec presidirá sobre las cosas que son espirituales, por ejemplo, el recibir el don del Espíritu Santo, las bendiciones de salud o de consuelo, y también las ordenanzas o los convenios mayores que realizamos en el templo, por ejemplo. Pero este sacerdocio menor o el sacerdocio de Aarón, que fue restaurado por Juan el Bautista, entonces preside sobre el evangelio de arrepentimiento y el bautismo. Entonces, un poseedor del sacerdocio de Aarón, un presbítero, puede, por ejemplo, bautizar, puede también bendecir la Santa Cena, repartir la Santa Cena y ministrar en cuanto a estas cosas, ¿no? La invitación en esta semana es a profundizar en este principio y en qué consiste el evangelio de arrepentimiento o el evangelio preparatorio, que es aquel que nos invita a ejercer la fe en Cristo, a arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos y luego sí recibir el Espíritu Santo y perseverar hasta el fin, ¿no? Pero este evangelio, este sacerdocio menor nos prepara para recibir mayor luz y conocimiento a través del Espíritu Santo. El siguiente principio es qué son las llaves del sacerdocio, y lo vamos a leer simplemente del manual Ven Sígueme, que dice: el elder Dale Renlund y su esposa Ruth ofrecieron esta explicación en cuanto a las llaves del sacerdocio. El término llaves del sacerdocio se emplea de dos maneras distintas. La primera hace alusión al derecho o privilegio específico conferido a todos los que reciben el sacerdocio arónico o de Melquisedec. Por ejemplo, los poseedores del sacerdocio arónico reciben las llaves del ministerio de ángeles, así como las llaves del evangelio preparatorio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Los poseedores del sacerdocio de Melquisedec reciben las llaves de los misterios del reino, la llave del conocimiento de Dios y las llaves de todas las bendiciones espirituales de la iglesia. Entonces nos hace diferencia entre estos dos sacerdocios, ¿no? El menor o el arónico y el mayor o de Melquisedec. Sigue diciendo el manual Ven Sígueme, la segunda manera en que se emplea el término llaves del sacerdocio es para referirse al liderazgo. Los líderes del sacerdocio reciben llaves del sacerdocio adicionales, que son el derecho a presidir una división organizativa de la iglesia o un quórum. En este sentido, las llaves del sacerdocio son la autoridad y el poder para dirigir, liderar y gobernar en la iglesia. Entonces, las dos acepciones o los dos sentidos con los cuales se utiliza la palabra llaves. La primera, como decíamos, es en alusión al derecho o privilegio específico conferido a todos los que reciben el sacerdocio arónico o de Melquisedec. Esas son las llaves de la autoridad del sacerdocio. Y luego es las llaves del sacerdocio para referirse al liderazgo. Aquel líder que posee las llaves de determinada mayordomía. Por ejemplo, un obispo posee las llaves sobre todo un barrio. Un presidente de estaca preside o posee las llaves de toda la estaca. Las llaves que posee el presidente de la iglesia, el profeta Russell M. Nelson, son las llaves que presiden toda la iglesia, ¿no? Estas son llaves de liderazgo. Y son las dos acepciones o dos sentidos correctos del uso de la palabra llaves del sacerdocio, ¿no? Se puede referir a la autoridad, a los derechos o autoridades que conlleva poseer determinado oficio en el sacerdocio, pero también es la autoridad que se refiere al liderazgo de la iglesia. El siguiente principio es: las ordenanzas me dan acceso al poder de Dios, y la asignación de lectura es José Smith Historia, capítulo 1, versículos 66 al 75, ¿no? Y nos hace una pregunta el manual Ven Sígueme. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido estar con José Smith y Oliver Cowdery en los principales acontecimientos de la restauración?
Sigue diciendo el manual: mientras leas estos versículos, es posible que comprendas al menos algo de lo que ellos sintieron. ¿Qué te impresiona sus palabras? Ten en cuenta en particular las bendiciones que obtuvieron al recibir el sacerdocio y ser bautizados. ¿Qué bendiciones te ha dado el Salvador por medio de las ordenanzas del sacerdocio? Para obtener más información, considera crear una tabla con los títulos Ordenanzas y Bendiciones. Luego, podrías escudriñar pasajes de las Escrituras como los siguientes para enumerar las ordenanzas y las bendiciones que provienen de ellas. Entonces nos invita a hacer un cuadro en nuestro cuaderno de estudio, ¿no? Y analizar cuáles son los convenios y cuáles son las ordenanzas y las ordenanzas por un lado y las bendiciones que recibimos por el otro, ¿no? Y la asignación de las escrituras que nos invita a repasar son Juan 14, 26, Hechos 2, 38 y Doctrina y Convenios 84. Y sigue diciendo: ¿qué otras bendiciones agregarías a la lista? ¿De qué manera las ordenanzas que has recibido han traído el poder del Salvador a tu vida? Entonces nos invita a repasar cuáles son las ordenanzas que recibimos en nuestra vida y cuáles son las bendiciones asociadas a esa ordenanza. Y seguramente a lo largo de nuestra vida podemos encontrar muchísimas ocasiones en las cuales hemos sido bendecidos o hemos recibido determinada bendición por participar de determinada ordenanza. Pero aquí nos invita a hacer un análisis un poco más organizado, más concreto y a repasar, ¿no? Podríamos, por ejemplo, decir, bueno, la ordenanza del bautismo me trajo determinadas bendiciones. Participar de la Santa Cena me trajo determinadas bendiciones. Asistir al templo y participar de las ordenanzas tanto de los lavamientos, unciones o sellamientos, la investidura, esas ordenanzas me proveyeron determinadas bendiciones. Y nos vamos a detener simplemente en una escritura que es José Smith, Historia 1, 73, 74, son 2 versículos, es un poco largo, pero repasa esto, cuáles eran los sentimientos que tenían José Smith y Oliver Cowdery al recibir estas visitas angelicales, ¿no? Dice: inmediatamente de salir del agua después del bautismo, ¿no? Tras haber sido bautizados, sentimos grandes y gloriosas bendiciones de nuestro Padre Celestial. No bien hube bautizado a Oliver Cowdery cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y se puso de pie y profetizó muchas cosas que habían de acontecer en breve. Igualmente, en cuanto él me hubo bautizado, recibí también el espíritu de profecía, y poniéndome de pie profeticé concerniente al desarrollo de esta iglesia, y muchas otras cosas que se relacionaban con ella, y con esta generación de los hijos de los hombres. Fuimos llenos del Espíritu Santo, y nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación. Qué hermosas palabras que usa el profeta José Smith, ¿no? Para hablar acerca de lo que ocurrió después de que se bautizó. Fueron llenos del Espíritu Santo, profetizaron, hablaron grandes cosas. ¿Recordamos el momento de nuestro bautismo? ¿Fue un momento de alegría, de gozo o de tristeza? Seguramente, junto a José Smith, nosotros podemos testificar que después del bautismo y la confirmación del Espíritu Santo, recibimos esa paz, ese consuelo, esa bendición que viene de saber que nuestra vida está en armonía con la voluntad de Dios, ¿no? El versículo 74 sigue diciendo: encontrándose ahora iluminadas nuestras mentes, empezamos a comprender las Escrituras, y nos fue revelado el verdadero significado e intención de sus pasajes más misteriosos, de una manera que hasta entonces no habíamos logrado ni siquiera pensado. Mientras tanto, nos vimos obligados a guardar en secreto las circunstancias relativas al haber recibido el sacerdocio y al habernos bautizado por motivo del espíritu de persecución que ya se había manifestado en la región. Entonces, al ser bautizados, ellos recibieron las bendiciones prometidas de recibir el don del Espíritu Santo. Los invito a que podamos hacer este ejercicio en nuestros hogares y tomar nota de cuáles son las ordenanzas que hemos recibido y cuáles las bendiciones asociadas a ellas, ¿no? El siguiente principio es traer almas a Cristo, es de gran valor. La asignación de lectura, Doctrina y Convenios 15 y 16, y dice: ¿te has preguntado alguna vez cómo lo hicieron John y Peter Whitmer, lo que sería de mayor valor en tu vida? O sea, la pregunta de John y Peter Whitmer era cuál
qué era lo de mayor valor en su vida, ¿no? Entonces, ¿te has preguntado alguna vez, como lo hicieron John y Peter, lo que será de mayor valor en tu vida? Medita sobre la razón por la que traer almas a Cristo es de tanto valor y qué estás haciendo para traer almas a Cristo es la pregunta que nos hace, ¿no? Vamos a leer entonces la sección 16 de Doctrina y Convenios, el versículo 4. El principio de nuevo es traer almas a Cristo es de gran valor y este versículo dice, porque muchas veces has deseado saber de mí lo que para ti sería de mayor valor, y la respuesta a esa pregunta es traer almas a Cristo, ¿no? Traer almas a Cristo es lo que tiene mayor valor para nosotros, para nuestra vida. La invitación de este versículo de este principio, en estos 2 capítulos de Doctrina y Convenios, es analizar qué estamos haciendo para traer almas a Cristo. Eso es lo que tiene mayor significado en la vida de cada persona. Traer almas a Cristo, regocijarse con ellas, ayudarlas a mostrarles el camino para que ellos transiten la senda de los convenios, es aquello que va a llenar nuestras almas de gozo, felicidad y alegría. Más allá de simplemente leer las Escrituras, orar y guardar los mandamientos, el testificar, el compartir el Evangelio con las personas que nos rodean, en dar a conocer el Evangelio a las personas que están preparadas para escucharlo, eso nos va a llenar de gozo y felicidad. Aquellos que lo han podido ser partícipes en la obra de predicar el Evangelio pueden dar testimonio, y yo lo puedo hacer también, de cuando me he consagrado a la obra de dar a conocer el Evangelio al resto de las personas, a quienes conozco. Allí es cuando mayor gozo y felicidad encuentro en mi vida y realmente la armonía y la paz inundan mi camino. La invitación es, si no lo han hecho, a poder compartir el Evangelio con otros, y también, si lo han hecho, de poder expresar el testimonio, el gozo, el regocijo que se siente, tanto de manera personal en sus hogares, en sus familias, como también en las reuniones de testimonio de la iglesia, en las clases de quórum o de sociedad de socorro, y también, ¿por qué no?, como habíamos dicho al principio, en los comentarios de estos videos de YouTube, de dar a conocer cuál es el gozo y la felicidad que se obtiene al compartir el Evangelio con otros, o como dice aquí, traer almas a Cristo y regocijarnos con ellas, ¿no? El siguiente principio es el Señor se vale de testigos para establecer su palabra. La asignación de lectura es Doctrina y Convenios 17, y con este principio terminamos la clase. Y dice el manual Ven Sígueme lo siguiente: ¿qué es un testigo? ¿Por qué el Señor se vale de testigos en su obra? Medita estas preguntas a medida que leas las palabras de Dios a los 3 testigos que se encuentran en Doctrina y Convenios 17. ¿En qué forma ayudan los testigos a realizar los propósitos justos de Dios? ¿De qué puedes dar testimonio? Una pregunta que nos hace a nosotros, ¿no? ¿De qué puedes dar testimonio? Para finalizar este principio nos invita a repasar el libro Santos, tomo 1, las páginas 73 a 75, que lleva el título Un día para las eternidades, y hace referencia a este momento cuando 3 testigos dieron testimonio, valga la redundancia, de haber visto y haber conocido, haber sentido el libro de Mormón, haber tocado el libro de Mormón con sus propias manos, ¿no? Hay una diferencia sutil entre los 3 y los 8 testigos, el testimonio que ellos dan, pero bueno, aquí nos vamos a detener en el testimonio de los 3 testigos, y lo vamos a encontrar en Doctrina y Convenios 17. Pero la primera pregunta, ¿no?, que nos hacía el manual Ven Sígueme: ¿qué es un testigo y por qué el Señor se vale de testigos en su obra? En 2 Corintios 13, versículo 1 dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, y por boca de 2 o 3 testigos se establecerá toda palabra. El Señor nunca obra nunca obra en tinieblas ni de una forma oculta. Muy por el contrario, cuando el Señor establece una verdad, cuando Él enseña su verdad, lo hace a través de varios testigos. Un testigo, por ejemplo, José Smith fue un testigo
pero también era necesario que hubiera otros testigos que dieran fe o dieran testimonio de haber visto las mismas cosas de las cuales José Smith hablaba. Por eso fue que el Señor llamó a estos 3 testigos que vamos a repasar en Doctrina y Convenios 13 para que pudieran compartir ese testimonio con José Smith. Y lo vamos a repasar brevemente, Doctrina y Convenios 17, uno de los versículos que dice, he aquí, el versículo 1, dice, he aquí os digo que tenéis que confiar en mi palabra, y si lo hacéis con íntegro propósito de corazón, veréis las planchas y también el pectoral, la espada de Labán, el Urim y Tumim que le fue dado al hermano de Jared en el monte cuando habló cara a cara con el Señor, así como los directores milagrosos que recibió Ley mientras se hallaba en el desierto, en las inmediaciones del Mar Rojo. Esto era lo que ellos iban a ver si, como dice aquí, obraban, confiar en su palabra y lo hacían con íntegro propósito de corazón, ¿no? Y en el versículo 5 dice, y testificaréis de haberlas visto, así como mi siervo José Smith, hijo, las vio, porque es por mi poder que él las ha visto y porque tenía fe. Y por último, en el versículo 8, y si cumplís estos últimos mandamientos míos que os he dado, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de vosotros, porque mi gracia os es suficiente y seréis enaltecidos en el postrer día. Entonces, con estas palabras de introducción, el Señor les estaba hablando a aquellos que iban a ser los 3 testigos del libro de Mormón, de cómo podían prepararse, qué era lo que debían ver y qué podían esperar de ahí en adelante, ¿no? Como dice aquí, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de vosotros, porque mi gracia os es suficiente y seréis enaltecidos en el postrer día. El principio el Señor se vale de testigos para establecer su obra, cierra con una pregunta. ¿De qué puedes dar testimonio? Y esa es la pregunta que nos llevamos para esta semana, ¿no? ¿De qué podemos dar testimonio? ¿De qué cosas somos testigos? Hermanos y hermanas, ¿alguna vez hemos orado y preguntado a Dios si el libro de Mormón era verdadero? ¿Si José Smith realmente fue un profeta de Dios? ¿Hemos preguntado si hay un profeta sobre la tierra y si Russell M. Nelson es ese profeta que Dios ha llamado para guiar su iglesia sobre la tierra en estos días? ¿Realmente tenemos un testimonio de que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios que ha sido establecido en preparación para la segunda venida de Cristo? ¿Tenemos un testimonio del Salvador como nuestro Salvador y nuestro Redentor? Seguramente a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia personal, hemos tenido ocasiones en las cuales necesitábamos obtener respuestas certeras a las preguntas del alma, las preguntas que realmente nos conmueven desde lo más profundo. Al hacerlo hemos orado, hemos meditado, hemos estudiado las palabras de los profetas, las palabras de las Escrituras, hemos buscado la guía y la dirección y por último hemos recibido respuestas a través de la luz y el poder del Espíritu Santo que nos testifican que Jesucristo vive, que Él es nuestro Salvador, que Él realmente pagó el precio de nuestros pecados y que gracias a Él podemos encontrar gozo y paz tanto en esta vida como en la venidera. Hemos recibido un testimonio de José Smith como profeta de Dios y también del libro de Mormón como un volumen de escritura sagrada semejante a la Biblia. Estas cosas son verdaderas y nosotros como discípulos de Cristo podemos dar testimonio de ellas. En la medida en que lo hagamos estaremos compartiendo el Evangelio, estaremos dando nuestro testimonio, pero lo más importante, como leíamos hace unos minutos, estaremos ayudando a otros a venir a Cristo y regocijarse en sus ordenanzas. Estaremos ayudando a traer almas a Cristo y eso, hermanos y hermanas, es lo de mayor valor para nuestra vida. Ese debe ser el propósito de nuestra vida, dar a conocer el Evangelio de Jesucristo y traer almas a Cristo. Y comparto estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.